principales que se venían aplicando eran los Wi-Fi, Super Wi-Fi, Wi-Fi 7.0 y otras cosas. Sin embargo, había algunas desventajas, como por ejemplo los temas de latencia. Entonces podrían tener hasta 20 milisegundos sin duda por todo. Y cuando estamos hablando de procesos automáticos, pruebas automatizadas, tenemos que asegurar que la latencia sea lo menos posible o lo menos posible. En el caso de redes privadas, también debemos tener túneles de latencia. El espectro no licenciado, ¿cuáles son los problemas con el espectro no licenciado? Pues que fácilmente son interferibles. Puede llegar a una empresa, simplemente empieza a radiar una banda de frecuencia. ¿Cómo se llama? O sea, la actividad como para. Smart City. Audio Smart City, toma uno. ¿Por qué? Porque si alguien llegase a interferir, pues fácilmente se va ante los entes reguladores. En Colombia podemos ir a la ANE, a la CRC y empezar a controlar ese posible inconveniente. Costo y esfuerzo por dispositivo instalado. De la parte de Wi-Fi tocaba instalar demasiados dispositivos. De la parte de las redes privadas es bajo porque no tenemos que instalar tanto dispositivo. ¿Cuántos dispositivos puedo conectar por estación o por radio base? Redes Wi-Fi hasta 2000, redes LTE podemos conectar hasta 60.000 y en 5G podemos conectar hasta 1.000.000 de dispositivos en una sola red privada. Confiabilidad del servicio, con los temas de Wi-Fi pues está el tema de la interferencia que les decía, entonces no es algo que se pueda solventar y no es algo predecible, por ende se califica como bajo. Con las redes privadas, 0% de pérdida de paquetes y un 99.99% de disponibilidad. ¿Por qué? Porque la red está instalada y trabajando desde el puerto. No depende de la conexión externa de ninguna otra red. Es fundamental. ¿Y los temas de cobertura? Bueno, con Wi-Fi tienes que colocar múltiples APNs o múltiples dispositivos, 2.000 metros cuadrados máximo. Con una red LTE, dependiendo la frecuencia o la banda que utilicemos y la cantidad de antenas, podemos cubrir fácilmente 10.000 metros cuadrados o 25.000 metros cuadrados con una red de 5G. Beneficios frente a una red fija. Cuando hablamos de una red fija, estamos hablando de las redes que van a través de fibra óptica. Entonces, tiene mucha mayor flexibilidad, es capaz de operar en condiciones de radio desafiantes típicas en los entornos industriales. En la mayoría de los puertos hoy las grúas que mueven los contenedores necesitan una transmisión de información constante. No se pueden alimentar por una fibra, por el movimiento que está generando la grúa. La cobertura es más amplia, requiere menos puntos de acceso que otras soluciones inalámbricas para cubrir las mismas áreas, menos infraestructura de soporte y la ingeniería y la planeación de la cobertura de radio son menos costosas porque simplemente hacemos un diseño de toda el área que queremos cubrir. En un solo instante definimos qué tipo de equipos vamos a usar, las bandas y las potencias y es suficiente. Y aquí, público versus privado. Aquí viene la decisión inteligente. Entonces, en un principio, por las dificultades que se presentaban para poder utilizar el espectro, en especial aquí en Colombia, pues normalmente teníamos que ir al público, perdón, o al operador para que nos intentara dar el servicio o nos intentara dar cobertura. Pero esto genera algunos problemas. En una red pública es amplia porque tienen una cobertura masiva que está ya diseñada para cubrir a todos los usuarios del masivo, pero no siempre donde se necesita. Una red privada siempre va a estar adaptada a las necesidades específicas del puerto. El diseño de radiofrecuencia va a estar determinado de tal forma que se enfoca en cubrir las zonas que demanda el puerto. En un proyecto que les voy a hablar ahorita más tarde, incluso diseñamos overlapping, que es un tema muy técnico, pero es básicamente que hicimos una redundancia a nivel de radiofrecuencia que si una estación base se cae, la otra la cubre. El impacto de cobertura garantizada incluso en zonas remotas. Los anchos de banda, ese es un tema supremamente delicado, porque en una red pública está compartida con todos los usuarios. Es decir, no sé si les ha pasado que a veces ustedes ven en su celular, tengo LTE o tengo 5G, pero van a descargar un video o van a ver una película y no les navega. Eso es porque están compartiendo con todos los demás. Estamos todos montados en el mismo canal. Cuando estamos en una red privada, es dedicado y exclusivamente al puerto. Es decir, que se asegura la transmisión de datos.
para los recursos que lo necesiten. Y es un rendimiento óptimo para las aplicaciones de misión crítica. Latencia, como lo decía al principio de la conversación, la latencia en una red pública es variable y puede generar retrasos. ¿Por qué? Depende de la carga que tenga. Si hay carga de interfaz aire, puede ser que la banda base se está cargando, o puede ser que en todo el viaje que tiene que hacer hasta donde está el core o la red del operador, hay algún problema y me incrementa la latencia. Al final del tiempo, esto es retraso en la comunicación y en la toma de decisiones. En una red privada es baja, ultra baja e ideal para el control en tiempo real. Podemos tener operaciones remotas precisas y seguras sin interrupciones ni demoras. Confiabilidad. En una red pública se depende de la carga de la red pública y lo que les comentaba, de pronto se rompe un anillo de fibra o se cae un enlace de microondas y simplemente nos quedamos sin servicio. Y se nos afecta toda la operación. En una red privada está mejorada y personalizada para la seguridad portuaria. Como les decía, nosotros podemos asegurar un 99.9 de disponibilidad de la red, sin ningún inconveniente. Protecciones robustas de datos sensibles y operaciones críticas. Súper importante. Cuando estamos saliendo en una red pública, la información del puerto está saliendo a través de la red del operador. ¿Qué significa eso? Que si el operador en algún momento sufre un ataque y lo hackean, la información de ustedes es vulnerable. Cuando estamos trabajando desde una red privada, se establecen sistemas de firewall propios para evitar que la información de puerto nunca salga del puerto. Control, pues siempre en las redes públicas va a estar limitado por las políticas del operador. En la red privada el control total sobre la configuración y gestión de la red es del puerto, porque es el dueño de la red. Y eso permite que haya una adaptación flexible a las necesidades cambiantes del puerto. Puede ser que la red la compramos en un principio simplemente para que tuviésemos un sistema de comunicación push to talk, push to video, pero en algún momento del tiempo ya queremos implementar un digital twin que me ayude a controlar un sistema anticolisión. Y se pueden ir incrementando los servicios y las soluciones. Y la personalización, pues es limitada en los servicios estándar del operador y en la red privada es alta capacidad de personalización para casos de uso específicos, que es lo que les comentaba. ¿Cuál es el impacto de estas redes en la operación? Un incremento en movimientos por hora de hasta un 25%. La reducción en el tiempo de estadía por buque se reduce en un 15%. Disminución de accidentes laborales hasta en un 30%. Y reducción en el OPEX de mantenimiento hasta en un 15%. ¿Ok? Bueno, Maduro. ¿Por qué somos la mejor opción para soluciones en redes privadas? Primero, arquitectura del core. El core de la red es 100% dedicado, es decir, el cerebro que está permitiendo que se gestionen llamadas, que se gestionen datos, que la información se transmita a través de las radiobases hacia cualquier dispositivo inalámbrico que esté conectado, es 100% dedicado desde el puerto. Múltiples opciones de despliegue on-site o virtual. Segundo, integración y seguridad. Ecosistemas de alianzas para comunicaciones y gemelos digitales, que hoy en día son una tendencia bastante fuerte. Ayer hubo una conferencia sobre gemelos digitales. Implementación de ciberseguridad para entornos OT, súper crítico. Lo que pasó en España, por ahí hubo una película que mostraba todo lo que puede pasar hoy en día con la parte de OT si yo no protejo mi sistema. Gestión de la operación, experiencia en la optimización operativa de redes, respuesta inmediata ante eventos y optimización continua del rendimiento de la red. Cuarto, soporte tecnológico, control total y personalización de la solución, experiencia en redes inalámbricas y respaldo tecnológico de Nokia. Recursos dedicados, diseños tecnológicos adaptables y equipos de diseño y operación dedicado al cliente. Y lo último es la flexibilidad del modelo. Bueno, aquí algo relevante, OSC es Platinum Partner de Nokia, a nivel mundial solamente hay 5, y para la región, para Latinoamérica, somos el único partner Platinum de Nokia. Casi siempre, a no ser que sea una decisión distinta del cliente final,
OSC intentará llevar una solución dedicada con Nokia. Bueno, aquí vamos a hablar un poco de un caso de éxito. Desplegamos hace poco una red privada 4G en el puerto de Manzanillo, en México. Este es el segundo puerto más grande de la región, después de Brasil. Entonces, un resumen ejecutivo. En colaboración con Nokia, que es nuestro socio estratégico, se implementó una red privada 4G LTE de alta disponibilidad para el puerto, que está ubicado en Colima. ¿Qué fue lo más importante? El puerto tenía un problema y era que con las conexiones Wi-Fi que tenían, las grúas en algún momento cuando se movían perdían la conexión y la información que les enviaban para identificar cuál era el contenedor que tenían que mover, a qué ubicación y que después ellos reportaran que se había hecho, se perdía la información y no llegaba en tiempo real. Con la disposición de la red se resolvió en un 100%. Logros técnicos y operativos. Cobertura total, como les decía. Segundo, el flujo de información garantizado, que era el problema. La información se perdía, no le llegaba al operario y esto estaba causando inconvenientes en la logística del puerto. Integración de sistemas operativos. Entonces tenían las aplicaciones de Traffic Control y MyJack, que son las que gestionan y controlan todo el flujo de información hacia las grúas y el movimiento de los contenedores. Se conectaron directamente al núcleo de la red privada. Esto permitió que se optimizara la gestión de tráfico de contenedores y el control de cada movimiento en las grúas. Tercero, videoseguridad con inteligencia artificial. Como les decía, la red es totalmente customizable. Entonces el cliente con un tercero, no necesariamente tuvo que ser con nosotros, se compró un sistema de inteligencia artificial para hacer todo su control de seguridad. Todo ese flujo de información hoy viaja a través de la red privada y le permite a ellos manejar toda la metadata que genera el sistema de inteligencia artificial a nivel de videoseguridad para tener un mejor control. Y lo que les comentaba, la alta disponibilidad y resiliencia. En este caso, si a ellos se les apagaba un Wi-Fi, esa zona quedaba sin cobertura y empezaban a tener problemas de comunicación. Esta red en Colima, Manzanillo, quedó diseñada de una manera que tiene georredundancia para el core y tiene georredundancia para las radiobases. Si una radiobase, o un tema más fácil, una antena se me apaga, la otra empieza a cubrir la zona donde perdí la cobertura. Y bueno, aquí un corto video sobre cómo funciona Traffic Control. Creo que para los que trabajan en puertos entienden bastante bien la función. El objetivo es manejar precisión en los despachos y en la transmisión de información. Bueno, al final, el impacto global del proyecto con este cliente. Tuvimos 100% de señal durante las operaciones críticas, lo que anula un riesgo clave para la continuidad del negocio. Hubo un incremento significativo en la eficiencia operativa, logrado mediante la reducción de los retrasos en la transmisión de datos que había de las grúas o hacia las grúas, y un 100% de integración con el sistema de control logístico portuario. Y bueno, ahora un poco sobre nosotros. OSC es orgullosamente una compañía colombiana. Nacimos hace 29 años en Bogotá. Tenemos presencia en 16 países de la región. Estamos desde Argentina hasta Estados Unidos. Hoy día estamos desarrollando proyectos de redes privadas para puertos en México, en Colombia, en Perú, en Chile y estamos empezando a innovar con minas en Bolivia y en Colombia. Y bueno, aquí algunos números sobre nuestra experiencia. Más de 5.000 kilómetros de fibra óptica instalados, más de 22.000 nodos de microondas, 2G, 3G, 4G instalados a lo largo de estos 29 años, servicios de consultoría en 7 países, es decir, body shop o prestarle asistencia con recursos especializados a las compañías, más de 4.900 soluciones de seguridad electrónica instaladas, 3.000 nodos de red fija instalada, 12.000 sitios supervisados,
8.000 enlaces de microondas. Y aquí lo último, que es lo más importante, que es lo que venimos desarrollando, ya llevamos más de 12 redes públicas y privadas instaladas en Latinoamérica. Bueno, darles las gracias a todos por su tiempo. No sé si tienen alguna duda o consulta. Sí, señor. Adelante. Muy buenos días a todos. Te habla Ricardo Gallardo, gerente del Terminal Marítimo Ocensa en Coveñas. Camilo, primero que todo, darte las gracias por mostrarnos las bondades de una red como la que se implementó en Manzanillo. Nos quedó muy claro el tema. Me gustaría preguntarte en temas de costo para revisar la viabilidad de implementación ante una red pública versus una red privada. En relación de costos, ¿es similar o tiene algún tema de impacto mayor para implementación en los puertos? Muchas gracias. Esa es una muy buena pregunta, Ricardo, porque en un principio tal vez las compañías se asustaban un poco por el nivel de inversión que podía tener que ser, ¿no? La mayoría de veces pensaban, o lo que se estaba haciendo con los operadores era comprar SIM cards, pero cuando compras SIM cards puede ser más económico, pero no vas a tener toda la disponibilidad y todos los beneficios que te acabamos de explicar. Hoy en día OSS tiene en Colombia modelos de negocio de solo CAPEX, híbridos, CAPEX, OPEX, y tenemos oportunidades de llevar proyectos a 5 años, de tal manera que la inversión que se tiene que hacer, comparada contra lo que le estaríamos pagando a un privado porque nos dé el servicio, valga la pena. ¿Ok? Listo. Andrés. Sí, señor. Es que la pregunta que quiero formularle va orientada a la red pública o a la red privada. La red pública es una compañía que tiene banda licenciada en LTE o en 5G, ¿es correcto? Sí, señor. Y en la red privada usted tiene una banda no licenciada cerrada, ¿sí es? No, no, señor. Nosotros en las redes privadas tenemos 2 formas de trabajar, dependiendo del país. Ahora mismo en Colombia, la ANE está trabajando para liberar la banda de 900 MHz y que se pueda trabajar con redes privadas. Como no se ha liberado todavía, OSS tiene un acuerdo con un operador con el cual nosotros podemos hacer uso del espectro que ya tiene contratado ese operador con la ANE. Es decir, que el espectro sigue siendo privado, no es un espectro no licenciado. O sea, que es necesario que en cada terminal en el puerto usted tenga que tener una SIM card de identificación con ese operador, ¿sí? No, señor, no es necesario. Lo único que sí es necesario es una figura que se llama MOCN o RAN Sharing. ¿Por qué? Porque los operadores no pueden comercializar redes privadas. Entonces, lo que hacemos es que la radiobase que se implementa va a tener 2 portadoras o 2 líneas de SIM cards que van a estar funcionando. Una para el masivo, que es del operador, y una que está dedicada para la red privada, que es a la cual se le da la mayor capacidad de la red. Ahí va mi siguiente pregunta. Si usted quisiera en esa red privada montar una línea de DAS, ¿cómo la hace? ¿Sobre privada o sobre pública? Una línea de DAS se hace sobre el público, no sobre privada. Gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias a todos y que pasen un feliz día.